y lo voy a explicar rápidamente. Lo que pasa es que ella también está trabajando por la mañana. Ella también es un programa por la mañana y le vamos a robar un ratito a los colegas allí en Tierra del Fuego, a Radio Provincia de Tierra del Fuego, para tenerla con nosotros. Y esto lo hacemos porque queremos reivindicar en los 50 años de la radio a nuestros mentores, aquellos que pasaron por la radio y nos dejaron enseñanza, legado sería la palabra. ¿Qué tal, Matilde? Buen día, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Hola, buen día, Matilde. Hola, Matilde. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Pero muy bien, qué gustazo estar juntos y comunicados al aire. Exactamente, muy linda propuesta, te agradezco mucho que te acuerdes de mí en este miércoles que es casi lunes, ¿no? Tal cual. Vos sabés que lo que tiene de particular justamente este día miércoles es como que recién estamos arrancando, estamos como desperezados nosotros. Por lo menos Sí, nosotros arrancamos, se nos hace cortita la semana y vos sabés que, bueno, hemos hablado con vos ya sobre esta idea, ¿no? De recurrir a quienes pasaron por la radio. Y yo debo decir que cuando entré a trabajar en la radio, me pusieron a una mentora, que en ese caso me enseñaste a trabajar, mis inicios fue en programación. ¿Cómo armar una programación en Radio Nacional? No sé qué año fue, la verdad que ahora ya me acuerdo, si fue el 87, 85, no me acuerdo, en el pero por ochenta y ese cinco, 85, por esa época nomás. claro, Claro. sí. Y bueno, En mi nueva etapa con la radio, yo había ajá, estado desde el 82 en adelante, cuando se abre la FM, se inaugura la FM, necesitaban voces femeninas masculinas, entonces en una prueba que nos hizo el personal administrativo de ese momento y el señor Lozano como director, hubo unos exámenes, ahí apruebo yo el examen y en voz femenina, y luego volví a ingresar a la radio en el año 85. Era muy precario el servicio laboral, porque eran unas especies de planes de trabajo como contratos artísticos en esa claro, época. claro, claro. Mi- Entonces, digamos, yo tuve dos periodos. Ese Ujú. primer periodo, del 82 a algo así como al 83, y luego del 85 hasta que me vine a Tierra del Fuego. Ah, claro. ¿Vos te fuiste para Tierra del Fuego por esa época entonces? Yo me vine a Tierra del Fuego en el 86, mediados del 86. Ah, muy bien. Entonces, en el 85, seguro trabajamos por lo menos en esa idea de armar una programación. Para mí Sí, fue un mundo hermoso encontrarme con tantos discos, una cosa que me volvió loco. maravillosa la discoteca. Además, si algo tuvo Radio Nacional Río Turbio, no lo puedo decir hoy, pero puedo decirlo sí, en la década del 80, que tenía la discoteca impecable. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí me tocó trabajar en el RA7 en Córdoba y Sí, nosotros tenemos una discoteca mucho mejor que la que tiene Córdoba. Estamos hablando de una importante filial de Radio Nacional, LRA7. claro. Bueno, justamente cuando yo vine a Tierra del Fuego, en Radio Nacional Ushuaia, es LRA10, es una radio que tenía mucho material, pero el nivel de prolijidad, de meticulosidad que tenía Radio Nacional Río Turbio, no lo he visto en una emisora de la Patagonia. Era verdaderamente impecable, con registros tanto en fichas, en ficheros, como en los discos. Para evitar la manipulación del disco se recurría al fichero, y Ujú. entonces ese fichero estaba clasificado por rubro musical, y la selección vos la hacías, o las personas que trabajaban en la discoteca, como lo recordarás, a través de las fichas. Entonces, si se disponía que la programación era de 7
a 8 de la mañana música folclórica, usted iba a recurrir al fichero de música folclórica e iba a hacer una selección de música allí, no manipulando los discos. En todo caso, los discos sí se escuchaban previamente, en caso de cuando ya se apilaba la discografía seleccionada para su difusión. No sé si lo recuerdan, pero Claro. se apilaban con la planilla correspondiente que el locutor luego iba a leer y en el que iba a indicarle a la audiencia autor, compositor, intérprete, en ese orden. Bueno, y en la parte de atrás de la ficha vos tenías el día, el mes, y tenías que colocar los temas que había difundido, si era el 1, el 2 y el 3, 4, 5, 6, depende del Claro, lado, correcto, sí. si no me equivoco. Claro, eso era para lograr una mayor variedad del uso del disco, Claro. porque en general estamos hablando del paleolítico, ¿no? En donde los discos Sí, eran de pasta. tal Los cual. discos de vinilo, en su lado A y en su lado B, en general, cuando se lanzaba el disco, los temas principales estaban en el disco, en el lado A. Entonces se difundía mucho el 1 y el 2 del lado A, entonces como había un desbalance, no solo en el uso del vinilo, sino también en el arte, en lo que proponía el artista para ese disco, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, no había una determinación, muchas veces, suponte, en el 85 estaba a full Soda Stereo, Claro. y a nosotros nos encantaba Soda Stereo. Entonces yo estaba a la tarde y con Carlito Yedro, generalmente a mí me encantaba Nada Personal, ¿no? Esa canción. Y escuchábamos, y claro, pero si no era propuesto otro tema musical, yo me quedaba con Nada Personal, o en el caso de Virus, Amor Descartable, supóngase, ¿no? Y en el caso de Los Abuelos de la Nada, Singamulán. Entonces era como esas tres canciones que si vos no las sacabas de ahí, Soda Stereo es extraordinario desde el principio al fin. Lo mismo pasa con otros autores, ¿no? Entonces, el entusiasmo de uno por presentar la música pegadiza y que a uno le gustaba, era mucho, y entonces ahí la intervención de la discoteca de proponerte un listado en el cual vos debías cumplir, porque para eso estaban ellos, ¿no? Liliana Moreu, en ese momento recuerdo yo, ¿no? Sí. Bueno, y después, bueno, yo voy a comentar a la audiencia que estamos hablando con Matilde Pombo. Matilde Pombo fue integrante de Radio Nacional, a quien recordamos con muchísimo cariño, pasó por LR18, y esto lo hacemos en el marco de recordar los 50 años de la radio y quienes fueron protagonistas e hicieron Sí, la radio. Luego claro. de aquel momento de haber estado en programación, recuerdo que te tocó también pasar por una etapa que era redacción de noticias o Sí, lectura de informativos, algo sí. parecido. Exactamente, yo era informativista del turno de la tarde, cada media hora, con la particularidad que aquí tenemos que comentarle también a la audiencia, porque vamos a épocas en donde no había internet, donde las radios se abastecían de un aparato muy grande que se recibía, en el que se recibían mediante telex la información, en unas largas hojas, digamos, la máquina tenía un rollo de papel, en ese rollo de papel quedaba impresa directamente desde la agencia de noticias Telam, en aquella época, y a su vez Telam tenía contratado el servicio de distintas agencias de noticias internacionales, por ejemplo, no sé, Associated Press, había diversas del F de España, entonces se recibían las noticias nacionales e internacionales. Y uno hacía una selección de noticias y cada media hora íbamos a noticiero con esto. Ahora, si por algún motivo determinado nosotros no contábamos con esta información mediante telex, se recibía por onda la Radio Nacional Buenos Aires, LRA1, y allí los operadores debían grabarlo en cinta abierta.
Al lado en la sala mismo de operadores, teníamos colocada una máquina de escribir, de las antiguas máquinas de escribir, y debíamos escuchar las noticias de Buenos Aires y transcribirlas al papel en caso que mediante Telex no se hubiera recibido. Todo esto para tener actualizada la información, digamos, ya sea mediante esta información que llegaba por Agencia Telam, o bien grababan los operadores Radio Nacional Buenos Aires los noticieros y nosotros desgrabábamos esa información que leían los locutores cada media hora. Era muy rústico el sistema, pero la intención era, por supuesto, prioritaria, como en una radio no debe faltar la información. Y eso era muy bueno, ¿no? Digamos, era el método de la época. Bueno, hasta acá venimos ya mostrando la seriedad de la radio, la responsabilidad, pero yo recuerdo un episodio, cuando te tocaba a vos leer el informativo, Sí. que era cada 1 hora 5 minutos, puede ser, por así era más o menos. Sí. Había alguno de cada media hora, pero en Panorama. general era, claro, cada hora. Digamos, a la media hora si había alguna información urgente, si había algún despacho informativo, como se le decía en esa época, que llegaba a la mesa de trabajo y que verdaderamente se justificaba. En esa época vos recordarás que nosotros atravesábamos el juicio a las juntas militares, Claro. entonces había una vastísima información con detalles de los testigos de aquella época, en los cuales verdaderamente era terrible los testimonios. Entonces habían generalmente testimonios o alguna cuestión del fiscal o digamos, de los jueces que estaban a cargo de este juicio, que, digamos, se justificaba su difusión. Entonces nosotros a la media hora teníamos nuestra propia cortina de servicio informativo digamos, de noticia de último momento, ¿no? No era muy usual, pero si requería así la información, eso se proveía, ¿no? Bien. Normalmente cuando los informativistas estaban en ese rol de leer las Sí. noticias, aparecían el resto, operadores, locutores de turno, algunos que andaban dando vueltas por ahí y empezaban con las bromas, como Sí, por ejemplo prenderle prenderte fuego el fuego. papel. Claro. Claro, esa era la broma más común, porque además eran épocas de fumadores y que los fumadores podíamos fumar en nuestro espacio de trabajo, eso Claro, es así, eso claro. era así. Hoy, por suerte, eso ya se erradicó prácticamente de todos los sitios laborales, mucho más cuando tenés espacios de encierro como el de la radio, que por una cuestión de acústica, las salas de locutores generalmente son absolutamente herméticas, así y todo se fumaba dentro, aunque no tuviera servicio de sistema de ventilación, ¿no? O aire, digamos, de aire. Y era así, sí, claro, más de una vez te quedabas sin poder terminar la noticia, y si no habías prestado mucha atención a lo que ibas leyendo, eso era Sí, más grave todavía, porque claro. no tenías cómo cerrarla. ¿Cómo rematarla? Entonces, Claro. claro, pero ahí estaba la pericia del operador que, bueno, se aliaba a uno y enseguida subía la cortina y bueno, y estas cosas, ¿no? Pero sí, hemos hecho cada cosa. Y me acuerdo mucho también de la firma del director Lozano, se parecía A un pescado. al perfil de una ballena. Era como un Exacto. rulo de costado, Sí, sí. bien gordito. Entonces nosotros a cada cosa que él colgaba en la cartelera, mirá lo que podemos decir hoy, en esa época, ¿no? ¿Viste? Era todo picardía sana, ¿no? Entonces le hacíamos los ojitos y Claro. el cosito de agua, ¿viste? Las gotas de agua de arriba de la ballena. La burbuja. Exactamente, era muy gracioso, sí. Eran Bueno, nosotros hacíamos tonteras, lo mismo. los oyentes deben decir qué cursilería, pero no, eran nuestras pavadas, eran Y bromas. claro. Vos cuando entraste a la radio, ¿qué edad tenías más o menos, Matilde? 19, 19 años. sí, Esto lo 19 digo por... ahí justitos, digamos. Yo ¿Sabés empecé el 1 de abril del 82, Ujú. es decir, que al día siguiente, el 2 de abril, ya teníamos información permanente, es decir, Claro. mucho
bueno, lo que nos empezó a ocurrir con lo que es la Malvinas, guerra de Malvinas, ¿no? Porque claro. el 2 de abril se produce el desembarco en Malvinas y bueno, fueron momentos históricos muy particulares, los que vivíamos también desde los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, nosotros como teníamos la voz del Estado, Ujú. digamos, nuestra información bajaba directamente desde Radio Nacional Buenos Aires o a través de los informativos en aquella época, ¿no? En el Sí. 82, claro. Y luego te fuiste a Ushuaia y allí te jubilaste. Claro, yo trabajé acá, digamos, me continué formando Ujú, en en distintas áreas, ¿no? Relacionados con la radio. Trabajé de locutora hasta el año 93, de locutora de turno, digamos, en una radio. ujú. Y trabajé en agencias de publicidad. Acá, digamos, el abanico de opciones en comunicación era mucho más vasto que, digamos, de lo que yo venía acostumbrada en Río Turbio, ¿no? Acá además empezó también en la década del 90 a incorporarse personal en áreas de prensa en lugares específicos. Ustedes recordarán que Tierra del Fuego fue provincia a partir digamos, en el 90 se, se redacta la Carta Magna Provincial y luego en el año 91 se convierte en provincia. Hasta este momento nosotros éramos territorio nacional de Tierra del Fuego Claro. y dependíamos directamente de la nación, la isla, ¿no? Y Ujú. luego, a partir de la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, el Estado provincial empieza a, digamos, a armar sus distintas áreas con personal estable acá, con profesionales en Tierra del Fuego, radicados en Tierra del Fuego, porque hasta tanto, digamos, fuimos territorio, muchas de las personas que tenían a cargo las áreas, las diversas áreas, venían de Buenos Aires con los gobiernos de turno. Entonces, cuando Tierra del Fuego se provincializó, el personal queda más estable, las áreas tenían sus propios funcionarios locales y además la estructura orgánica del gobierno establece las diversas áreas ya ampliadas, ¿no? De acuerdo a lo que la Constitución de la provincia indicaba. Entonces, en eso se arma la Secretaría de Planeamiento, Ciencia y Tecnología y a mí me ofrecen ocupar un cargo de prensa en el ámbito en el área ambiental, en la Dirección General de Medio Ambiente. Entonces, con esa invitación es que yo, de la estructura de la radio, me traslado a la estructura de prensa de esa área y a partir de ahí comienza todo un proceso mío de especialización y de aprendizaje. Tal cual. Primero de conceptos y de contenidos relacionados con el área ambiental y luego también hacia lo científico. Entonces hacía cursos y talleres relacionados con esa área y cómo me fui especializando un poco en eso. Pero de todos Matilde, modos también trabajaba en programas específicos, periodísticos, entonces continué. Ahora ya en ese periodo, no solamente en el rubro de la locución, sino también en el periodismo a través de los móviles de exteriores, y a partir de ahí se me amplía también hacia la prensa gráfica, y en fin, bueno, y hasta hoy, ¿no? Que si bien me jubilé desde mi cargo en el estado de la provincia, en esto que te comentaba como responsable de prensa del área de recursos naturales y medio ambiente, sino que seguí trabajando también, por suerte, en esto que más me gusta, que es la radio, ¿no? También incursioné en televisión, pero no me pude apasionar con la mm, televisión, no me llevé muy bien. Matilde, vos sabés cómo es el tiempo en radio, ¿no? ¿Lo conocés? Ay, sí, Sí, ya lo sé, bueno, son 9:30 casi. justo.
Así que te agradezco porque ya tengo la síntesis encima. Nos Ah, reencontramos en otra oportunidad, ¿te parece? cuando vos quieras, solamente me llamás Dale, y en este horario que yo también tengo que entrar al programa, bueno, contás conmigo y dale. bueno, y recordar tanta gente muy querida, muy querida. Es Alejandro verdad. Aris Navarreta, bueno, a Uh, muchísimas personas que hay una verdaderamente lista, guardo en mi corazón y que fueron mis maestros. tal Muchas cual. gracias, Pablo, por esta comunicación. Matilde, un beso enorme y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Cariños a toda mi gente allá, que los quiero. Gracias. Matilde.